Algo realmente extraordinario está aquí en juego en el diálogo de Jesús con estas personas que toman una posición de adversarios. Jesús nos va a explicar cuál es el significado de la afirmación "Yo soy la luz del mundo". Esta es la serie Siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Hoy vamos a la meditación número 100. Llegamos a la número 100, gracias a Dios. El texto es Juan 9, 1 al 12 e Isaías 42, 6 y 7. Es el jueves 28 de mayo y yo soy Rafael Pola. Todos sean muy bienvenidos. Por allá en el mes de febrero iniciamos esta serie siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Nuestro propósito, y sigue siendo el mismo, era profundizar en nuestro conocimiento de Jesús, saber quién es aquel a quien seguimos. Nos propusimos entonces seguir sus huellas de acuerdo a las que son dibujadas, se han impreso en los cuatro evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Podemos rastrear a Jesús desde el Antiguo Testamento en las profecías mesiánicas y podemos seguir su presencia, sus huellas, después de su ascensión en las cartas apostólicas de los apóstoles y en el libro de los Hechos. También ahí se hace presente Jesús, el Jesús que está vivo. Pero en esa serie quisimos circunscribirnos a los cuatro evangelios y ahí seguiremos hasta el final de la misma. Hoy vamos a continuar con este pasaje de Juan, muy interesante, muy profundo y de muchísima enseñanza. Dice así: mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? No fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche, cuando nadie pueda trabajar. Pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Luego, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero ciego se preguntaban: ¿no es ese el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían que sí y otros decían: no, solo se le parece. Pero el mendigo seguía diciendo: sí, soy yo. Le preguntaron: ¿quién te sanó? ¿Cómo sucedió? Él les dijo: el hombre al que llaman Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y ahora puedo ver. ¿Dónde está él ahora?, le preguntaron. No lo sé, contestó. Los próximos días vamos a continuar con este pasaje, con este capítulo, pero por el día de hoy, hasta el verso 12, interrumpimos nuestra lectura. Es una narrativa muy interesante y, a su vez, muy profunda. El milagro, de acuerdo con el Evangelio de Juan, se mantiene dentro de la controversia del capítulo anterior. Recordemos que Jesús fue causa de mucho escándalo porque lo que afirmó sobre sí mismo como la luz. Todo este capítulo narra el milagro del ciego de nacimiento y su significado. Es un capítulo largo
y la narrativa también implica varias escenas. Y es justamente en lo que vamos a concentrarnos hoy, en lo que el milagro significa y en dónde se encuentra en el milagro el corazón de lo hecho por Jesús. Es decir, vamos a poner nuestra atención en el centro, en el corazón mismo del milagro que realizó Jesús. Podríamos decir que la afirmación general, yo soy la luz y la luz del mundo, encuentra en esta historia un ejemplo de lo que significa en la sanidad del ciego. Primero, el hecho es que el ciego recibe la vista, el milagro de sanidad. Segundo, los discípulos ven de manera diferente la enfermedad, un milagro de carácter de comprensión de la realidad. Y tercero, Jesús les hace ver de manera diferente el tiempo, de un tiempo de calendario al tiempo del reino de Dios. En este pasaje encontramos un fenómeno que no era extraño para la gente del tiempo de Jesús. Era común que también en la práctica popular hubiese sanadores que usaban la saliva que se consideraba tenía un poder curativo para enfermedades de los ojos. Pero hay algo doblemente extraordinario en el milagro de Jesús. Primero, Jesús no invoca ningún ritual, ninguna frase mágica, ningún poder de carácter sobrenatural en algún elemento. Al contrario, se remite a echar mano de la tierra y la saliva, siendo congruente con lo que en su cultura se consideraba, pero se le da un significado distinto, porque no se trata en realidad de una sanidad, porque no se sanan los ojos del ciego, porque él es un ciego de nacimiento. Se trata de la restauración de la vista. Se le da a esta persona un don, un sentido del que carecía de nacimiento. ¿De qué echa mano Jesús? De la tierra primigenia de la que Dios formó al hombre de acuerdo al relato del Génesis. Pero es ahora la misma tierra que Jesús usa para darle al ciego el sentido de la vista. Es la creación de algo nuevo, a semejanza de la creación original del Génesis. Hay algo también importantísimo, en segundo lugar, respecto a la comprensión de los discípulos sobre la enfermedad. También eran congruentes con lo que se consideraba en su tiempo, porque se pensaba que toda enfermedad era causa de algún mal, de algún pecado del propio enfermo o de algún pecado que se hereda de los padres, como una maldición generacional. Jesús le da un enfoque diferente. La enfermedad no es una maldición, la enfermedad no es un castigo, sino es la ocasión para que se manifieste el poder, la gracia, el amor del Señor. Y el tercer gran mensaje que hay en el pasaje es, entre otros muchos, que Jesús le da un sentido de urgencia al tiempo del calendario, a los meses y los días del calendario natural, pero le da un significado del tiempo de Dios, que es un tiempo de urgencia. Es el tiempo que durante su presencia en la tierra y con su partida, y que los discípulos han de continuar cuando Él ascienda, para que su presencia signifique el resplandecer de la luz de Jesús en la realidad. Se trata de un milagro que abarca el recuperar la capacidad de mirar del ciego, ver de manera distinta las carencias humanas en los discípulos y ver el tiempo calendario con un sentido de urgencia en el reino de Dios. Pero no para todos los espectadores el milagro fue ocasión de algo nuevo. Lamentablemente para sus vecinos, su extrañeza
frente a lo que estaban observando, en realidad estaba mostrando un corazón lleno de incredulidad. Así sucede. Cuando el Señor se manifiesta, en algunos casos lo que hace es despertar la fe, pero en otros se endurece el corazón. Pero una cosa es verdad, y lo hemos dicho desde hace ya muchas semanas. Cuando Jesús está presente, las cosas cambian. Hoy nosotros leemos esta historia como un testimonio, como un registro de lo que Jesús hizo, un evento del pasado. Pero también es una experiencia de sanidad que podemos vivir en el presente, tanto física como espiritual, porque el poder de Dios es el mismo ayer y el mismo hoy. En ocasiones, los milagros de Dios parten de los recursos que el Señor usa y que están a su alcance, como la saliva y la tierra que se convierte en lodo. También hoy el Señor usa los recursos que están a nuestro alcance, pero los transforma con un sentido extraordinario cuando Él interviene. Nunca consideres como algo muy poco o mundano los recursos que Él te da, porque la presencia del reino los transforma como un recurso siempre del reino. También es un milagro especial porque no se restaura lo perdido, sino que se da algo nuevo, una mirada que no existía, que el ciego nunca había tenido. También el pasaje nos enseña a salir de un pensamiento circular de enfermedad y maldición y enfermedad, y nos coloca en un horizonte que se abre, un horizonte abierto, un horizonte de luz, en donde la presencia de Dios hace las cosas nuevas. Y finalmente, el milagro es que también a nosotros hoy, Él nos sigue involucrando en la proclamación de la luz de su reino, la luz de Jesús, a fin de que cualquier lugar donde tú y yo ponemos nuestro pie, permitamos que la luz del Señor alumbre, ahí donde Él nos ha colocado. Simplemente permite que la presencia del Señor en tu vida haga la diferencia. Vean lo que dice Isaías 42, 6 y 7. Yo, el Señor, te he llamado para manifestar mi justicia, el Mesías. Te tomaré de la mano y te protegeré, y te daré a mi pueblo, los israelitas, como símbolo de mi pacto con ellos. Y aquí viene la congruencia y semejanza con la narrativa que hemos leído. Dice Isaías 42, 6, parte final. Y serás una luz para guiar a las naciones, abrirás los ojos de los ciegos, pondrás a los cautivos en libertad, soltando a los que están en calabozos oscuros. Esa es la palabra del Señor dada a Isaías y cumplida cabalmente en Jesús. Hoy les dejo una frase memorable de un gran pensador, un gran escritor, C.S. Lewis. Dice así, ya la hemos citado en varias ocasiones, pero vean esta frase que vale la pena recordar. Creo en el cristianismo como creo que el sol ha salido, no solo porque lo veo, sino porque gracias a él veo todo lo demás. Sin duda que es verdad. Seguir a Jesús nos da una perspectiva diferente de la realidad. Nos vemos más tarde, esta nochecita, 8 de la noche, hora de Cancún, en nuestra reunión de oración y continuaremos con Eclesiastés. No perdamos el paso, tengan su cuaderno listo, publicaré las notas, las preguntas de aplicación y reflexión para que saquemos jugo a la enseñanza de esta noche. Que Dios añada mucha bendición en sus vidas en este día.